Los protocolos de arresto de las fuerzas de policía en Estados Unidos son estrictos y tienen como principal objetivo evitar los riesgos de muerte tanto para los agentes como para los sospechosos. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más imprevisible y termina poniendo a los oficiales en situaciones de extrema acción y tensión. En algunos casos, los policías actúan de forma correcta y en otros, el nerviosismo del momento y la presión de los hechos los hacen tomar medidas precipitadas. En el video de hoy vamos a vivenciar dos enfrentamientos que se dieron entre las fuerzas de seguridad y dos sospechosos a través de material filmado durante los siniestros. Cada una de las confrontaciones sucedió en sus circunstancias particulares, pero solo una padeció un trágico final. Pónganse sus chalecos antibalas y prepárense para patrullar las calles de Houston y Georgia en esta nueva entrega de Militarmente. Los distintos cuerpos de policía a lo largo y a lo ancho de las ciudades de Estados Unidos vienen atravesando duros cuestionamientos por parte de la sociedad debido a su accionar en ocasiones desmedido. Distintas agrupaciones civiles sostienen que muchas veces los oficiales ejercen una violencia desmedida en los operativos, por lo que son obligados a monitorear todos sus movimientos. Como si se tratara de un impresionante reality show, cada una de las misiones queda minuciosamente registrada en video. Toda la indumentaria y las patrullas de los cuerpos policiales están equipados con cámaras singulares que se ocupan de grabar 24/7 las rondas de sus agentes. Estas son las conocidas como bodycams, ubicadas en los chalecos de los oficiales, o las dashcam, localizadas en los automóviles de la fuerza. Por este motivo, cada vez que hay algún caso en el que se produce un enfrentamiento armado, estas herramientas son fundamentales para evaluar la corrección de la respuesta policial. En muchos casos confirman el correcto accionar de las fuerzas de seguridad, mientras que en otras ocasiones demuestran que algunos oficiales cometen excesos o incluso crímenes. A continuación vamos a compartir con ustedes dos casos. Los invitamos a ser observadores del accionar de la policía y de la culminación de estos acontecimientos. Houston, Texas, 4 de mayo de 2022. Estas impactantes imágenes que acabamos de ver son de un tiroteo sucedido en mayo de 2022. Si bien ese es el acontecimiento que vamos a narrar, volvió a estar en las primeras planas de los diarios casi un año después. El 25 de abril de 2023, el Departamento de Policía de Houston, el HPD por sus siglas en inglés, celebró una noticia que aparecía en el horizonte para impartir algo de justicia. Un hombre de 24 años, llamado Jimmy Caston Bryan, fue condenado por tráfico de drogas y por haber disparado a matar contra un oficial de policía local durante una parada de tráfico. Los oficiales festejaron la sentencia, pero también fueron obligados a recordar aquella fatídica tarde en la que un compañero arriesgó la vida en el cumplimiento del deber. El hecho sucedió en la cuadra 14300 de Gulf Freeway, en la South Interstate Highway 45, alrededor de las 11:20 am del miércoles 4 de mayo de 2022. En las calles de Houston, la rutina se vio interrumpida por el estallido de una inesperada balacera. Según informes de la Unidad de Investigaciones Especiales del HPD, agentes de la División de Narcóticos estaban llevando a cabo una investigación en busca de sospechosos relacionados al narcotráfico. Como parte del operativo, los oficiales de circulación realizaron una parada de tráfico a una camioneta 4x4 conducida por Bryan, quien se detuvo en una gasolinera en la dirección antes mencionada. Los policías se acercaron al vehículo y tuvieron un primer contacto con el conductor. El sujeto en la camioneta estaba claramente incómodo por la detención e intentaba evadir las preguntas de los agentes. Cuando le pidieron que saliera del automóvil, el criminal dio señales de sentir que todo estaba perdido. Veamos el material grabado por la cámara de uno de los patrulleros. Hey, how we doing? You
park? Is this your truck? Did you just hear me? Look at me. Take off your seatbelt. Are you requesting me? I'm telling you to take off your seatbelt and step out. En un giro trágico de los eventos, el sospechoso, quien demoraba para mostrar sus credenciales y revelar su identidad, sacó un arma y disparó varios tiros contra los agentes de la ley. Fue en ese momento que el oficial Sully resultó herido. Respondiendo el ataque, el oficial lesionado y su compañero McMurtry hicieron uso de sus armas de servicio, llegando a lastimar al sospechoso en el proceso. Compartimos con ustedes este fragmento en el que el oficial gritó de dolor a raíz de las heridas. I've been hit! I've been hit! I've been hit! God damn it. I've been hit! Where are you hit? Femur! Down. Femur! Fuck! Hey! Hey! El agente J. Sully fue alcanzado por 2 balas del criminal, una en el pecho y otra en el área pélvica. Milagrosamente, su chaleco obligatorio de protección le salvó la vida en el primer disparo, ya que la herida en la cadera no fue mortal. Fue trasladado al hospital Memorial Hermann Southeast en condición estable en un vehículo privado. Probablemente su vida fue salvada gracias a su compañero, que le realizó un torniquete en la herida. Por su parte, el delincuente fue atendido, esposado y controlado por los agentes de refuerzo, como vemos en las siguientes imágenes. El Departamento de Bomberos de Houston trasladó al sospechoso a otra clínica del área para mantenerlo en observación debido a su estado crítico, pero fuera de peligro. Ambos oficiales, McMurtry y Sully, juramentados en junio de 2012, pertenecían a la División de Control de Tráfico y habían ejecutado sus armas reglamentarias contra el delincuente, cumpliendo con el protocolo de responder a la amenaza letal que habían sufrido. Este violento episodio destaca la peligrosa realidad que enfrentan los agentes de la ley mientras cumplen su deber diario para proteger y servir a la comunidad. El jefe del Departamento de Policía de Houston, Troy Finner, destacó la valentía del oficial herido y declaró a la prensa verdaderamente conmocionado. Gracias a Dios por su chaleco antibalas y linterna. Probablemente ese condenado pedazo de plástico le salvó la vida. El registro posterior del vehículo de Brian confirmó la sospecha que originó su detención. En la camioneta se hallaron cantidades importantes de metanfetamina, heroína, cocaína, MDMA, así como también una balanza digital y 2 pistolas semiautomáticas. Parecía ser que el sospechoso llevaba consigo una pequeña tienda de drogas ambulante. Antes de este violento enfrentamiento, Brian ya había estado en la mira en una investigación de narcóticos llevada adelante por una fuerza policial multinacional que incluía la oficina del sheriff del condado de Harris, la Administración para el Control de Drogas, la oficina del alguacil del precinto 5 del condado de Harris y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Una vez estudiada toda la evidencia, incluidos los hallazgos en la camioneta más el material fílmico compartido con ustedes, la justicia, representada por el juez federal del distrito Lee H. Rosenthal, sentenció a Brian a 100 meses de prisión por tráfico de metanfetamina. Pero eso no fue todo, pues la tenencia de armas de fuego y el haber disparado contra un oficial de la ley le impusieron otros 120 meses, sumando una condena total de 18 años tras las rejas. Después de cumplir su tiempo en la cárcel, el criminal enfrentará 5 años de libertad supervisada. Ahora, mientras todo el peso de la justicia cae sobre Brian, su futuro se tiñe de oscuridad, marcado por las consecuencias de sus decisiones. A la espera de su traslado a una instalación de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, el joven oriundo de Pasadena pagará el precio de sus acciones encerrado tras las frías y crueles rejas de la prisión federal que le toque en suerte. Camden, Georgia, 16 de octubre de 2023.
La brillante mañana del lunes 16 de octubre de 2023, un punto específico de la autopista interestatal 95 en el condado de Camden estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia. Leonard Cure, un ciudadano afroamericano de 53 años, fue detenido por un oficial de tránsito debido a que supuestamente había superado el límite de velocidad permitido. Según reportes oficiales de la oficina del sheriff del condado, se informó que el sospechoso había alcanzado los 160 km/h en una zona con un tope de 110. Lo que debería haber sido una detención de rutina con la aplicación de una multa ordinaria, terminó por convertirse en un dramático episodio de proporciones catastróficas. Las cámaras corporales y de la patrulla del agente involucrado capturaron la secuencia de eventos, proporcionando una vista privilegiada a los momentos que llevaron a la desgracia. El agente, cuyo nombre no fue revelado debido a que es un secreto de sumario de la justicia, se aproximó a la camioneta de Cure, quien se había visto obligado a detenerse al costado de la carretera. Lo que siguió fue un tenso intercambio entre el supuesto maleante y el policía. Si bien es cierto que el sospechoso no se mostró ni cordial ni colaborativo, el material deja ver que el agente de la ley tampoco se manejó de la mejor manera. Get out! Get out! Put your hands back here. I ain't doing shit. Put your damn hands back here. Una vez iniciada la detención, el agente instó a Cure a salir del vehículo y colocar sus manos en la parte trasera de la camioneta. Las imágenes muestran al sospechoso muy confundido y extremadamente desafiante, resistiéndose a las órdenes del policía. El desacato a la autoridad tenía una raíz justificada y potente en el hombre afroamericano. El 10 de noviembre de 2003, en Dania Beach, Florida, sucedió un robo a mano armada que cambiaría la vida de Cure para siempre. Un individuo que portaba un revólver irrumpió en una tienda Walgreens y la asaltó violentamente. En medio de la confusión, las descripciones proporcionadas por dos empleados de la tienda no coincidían del todo, pero señalaban a un sujeto similar a Leonard Cure. Esto sembró la sombra de una duda que suele estar teñida de racismo en los estados sureños de Norteamérica. El año 2004 marcó el comienzo de una batalla legal para Cure cuando fue detenido y enjuiciado. Su primer litigio fue declarado nulo debido a un jurado que no pudo llegar a un veredicto unánime. Sin embargo, un segundo juicio lo encontró culpable, sellando su destino con una sentencia a cadena perpetua. En medio de la desesperación de una condena injusta, un rayo de esperanza apareció cuando el Florida Innocence Project tomó su caso. Una minuciosa investigación reveló un recibo de cajero automático que demostraba que Cure se encontraba a kilómetros de distancia de la tienda al momento del robo. Después de un largo proceso de revisión de su caso, en abril de 2020 el afroamericano recuperó su libertad. Esto significa que la falla en el sistema judicial, en conjunto con un funcionario prejuicioso de la institución, generó que este ciudadano pase casi 17 años en prisión. Leonard Cure fue la primera persona exonerada por la Unidad de Revisión de Condenas y recibió una compensación de $817,000 por los años de su vida que fueron injustamente arrebatados. Sin embargo, las fuerzas de seguridad volverían a generar un problema en la vida de Cure, pero esta vez, lamentablemente, definitivo. Con estos antecedentes era lógico que el afroamericano desconfiara del policía que lo obligaba a permanecer fuera de su vehículo mientras le apuntaba con una pistola Taser. La confrontación verbal se intensificó cuando el agente advierte a Cure que enfrentará una descarga eléctrica si no coopera. El audio no se escucha por los ruidos de la ruta, pero se entiende que el oficial está intentando seguir el protocolo. Who are you? Staff Sergeant Officer Sheriff's Office. My name is Yahweh. I don't care. Step to the rear of this vehicle. In the name of who? In the name of the law of the state of Georgia. La situación estaba llegando a un punto álgido de discusión cuando, víctima de los nervios, el agente decide accionar de forma protocolar contra el sospechoso. Con la intención de controlar la situación, el policía intenta reducirlo con su armamento reglamentario no letal.
Como veremos a continuación, parece lograr incapacitar momentáneamente a Cure, pero el hombre se recupera rápidamente, desencadenando un enfrentamiento físico entre ambos. You passed me on 100 miles an hour. And what? Am I going hands behind your back? Yes, you're going to jail. Hands behind your back. Put your hands behind your back. Los forcejeos son verdaderamente impactantes. Cure, fuera de sí, toma por el cuello al oficial que intenta defenderse como puede. Primero con sus manos y luego con su bastón reglamentario, procura ponerse a salvo del ataque. Sin embargo, el atacante no tiene intenciones de ceder, comportándose fuera de sí. Cuando los combatientes caen al suelo trenzados en pleno combate, el oficial de policía lleva su mano a la cartuchera donde reposa su arma reglamentaria. La acción no tendría retorno. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Sit down. Sit down. Sit down. La tragedia culmina cuando, en un acto desesperado de defensa propia, el agente dispara su arma de fuego contra Cure, quien cae al suelo, aparentemente abatido. Llegan refuerzos para asistirlo en la situación que parece trágicamente controlada. Los compañeros del policía y los paramédicos se dedican a calmar a su compañero por un lado y a intentar practicar maniobras de primeros auxilios al sospechoso abatido. En un momento cesan los intentos, ya que los agentes comprenden que es imposible revertir el fatal desenlace de este enfrentamiento. El agente quedó en un estado de shock verdaderamente impactante. Fight me. Can't find my glasses. Where were you at? They're back here somewhere. En ambos casos policiales, los agentes hicieron uso de la fuerza dentro de los márgenes de la ley. Sin embargo, es imposible ignorar que una de las situaciones terminó con el peor de los finales posibles. En el primer episodio, el accionar policial se vio justificado por el ataque a traición del sospechoso, quien abrió fuego contra los oficiales que solamente le habían pedido que se identificara y que bajara del vehículo. En este escenario, lo que sucedió es que Jimmy Caston Bryan, un narcotraficante de poca monta, se vio acorralado y, presa del pánico, quiso escapar liquidando a 2 agentes de la policía. Por otra parte, en el caso de Leonard Cure, el límite es más difuso, ya que no hubo razón aparente para que el oficial de tránsito que lo detuvo le aplicara una descarga eléctrica. La injusticia persistente en la vida de este ciudadano afroamericano resalta las fallas sistemáticas que a menudo afectan a individuos marginados por la estructura de justicia penal. Su historia sirve como un recordatorio urgente de la necesidad de abordar las desigualdades arraigadas en la sociedad y de buscar una reforma genuina que garantice la equidad y la justicia para todos los ciudadanos. Las acciones de las fuerzas policiales norteamericanas siguen estando en el ojo de la tormenta, ya que este tipo de situaciones se repiten a diario. En el video de hoy nos propusimos mostrar 2 tipos de casos. Uno en el que la violencia está verdaderamente justificada para salvar la vida de un oficial y su compañero. Otro en el que aparentemente sesgo o prejuicio por parte del agente de la ley origina un ataque injustificado que terminó con la muerte de un ciudadano inocente. Para un oficial de policía, pocos escenarios son más desafiantes que un enfrentamiento armado en la vía pública. Los contextos urbanos no solo acrecientan el riesgo de morir o de ser rodeados por el enemigo, sino que también se pone en peligro a cientos o incluso miles de transeúntes que no tienen absolutamente nada que ver con la situación.
Hay ocasiones en que las balaceras son inevitables, convirtiendo calles, avenidas y estacionamientos en auténticas zonas de guerra. En este nuevo video de Militarmente, queremos presentarte 3 impactantes casos en los cuales agentes de policía persiguieron y atraparon criminales en la vía pública. De Las Vegas, ubicada en el desierto de Nevada, a Escazú, en el corazón de San José, Costa Rica. Los climas y las latitudes cambian, pero la criminalidad golpea de igual manera. Así que colócate el chaleco antibalas y acompáñanos a experimentar en primera persona esta trilogía de enfrentamientos. Las Vegas, la mítica ciudad del pecado, fue construida en medio del desierto de Nevada. Dentro de casinos y hoteles, día a día, miles de personas apuestan su dinero esperando dar con la combinación ganadora que los convierta en millonarios. Sin embargo, allí hay mucho más que dados, ruletas, póker y blackjack. En sus calles iluminadas por carteles de neón, la violencia se vive como en cualquier otro punto de Estados Unidos. Pero ¿para qué describirla si puedes verla con tus propios ojos? Para ello viajaremos a una mañana de julio de 2018, cuando fueron registradas estas impactantes imágenes por la cámara corporal de un agente de policía. La camioneta negra que avanza por delante de la patrulla está ocupada por 2 delincuentes acusados de robo y homicidio en la zona céntrica de Las Vegas. Sus nombres son René Núñez y Fidel Miranda, y por varias semanas encabezaron la lista de los más buscados de la comisaría local. Hasta esa jornada de julio la fortuna les fue favorable, ya que pudieron evitar la captura pese a tener a la ley pisándole los talones. Pero ninguna racha ganadora dura para siempre. El fragmento que acabamos de ver corresponde al tramo final de la persecución, la cual había comenzado algunos minutos antes cuando los sospechosos dispararon un total de 34 rondas a varios oficiales a lo largo de las concurridas calles de la Ciudad del Pecado. En numerosas instancias los agentes intentaron detener la huida aplicando la menor cantidad posible de violencia, tanto por la integridad de los criminales como de los transeúntes, pero esa táctica no fue suficiente. El agente a cargo, William Humana, describió la aterradora situación por radio. ¡Están disparando! ¡Están disparando! La tensión creció a medida que arribaban más efectivos al área. Al ver la amenaza que representaban tanto para ellos como para el resto de la comunidad, los agentes repelieron el ataque utilizando armas de fuego contra la camioneta negra. La advertencia dada por Humana fue tomada por la oficina del sheriff, pero no se brindaron mayores indicaciones sobre cómo proceder. Ante la crisis inminente, el oficial que registró la persecución tomó una decisión increíblemente peligrosa. Él se encontraba sin ángulo para abrir fuego por la ventana y además no tenía posibilidad de sobrepasar a los criminales por el costado. La respuesta que encontró fue extremadamente peligrosa y de seguro te va a tomar por sorpresa. El policía abrió fuego a través de su propio parabrisas, atravesándolo en el acto para así reducir al conductor de la camioneta. Parece una escena tomada de una película de acción en primera persona, pero se trata de una de las jornadas laborales más peligrosas en la carrera de este policía de Las Vegas. En pocos segundos el oficial prácticamente vació el cargador, dejando una serie de agujeros perfectamente dibujados en el parabrisas de su patrulla. El cristal está especialmente diseñado para no explotar ante los impactos, pero incluso con esa placa especial, esta persecución podría haber terminado en tragedia para el temerario uniformado.
Por suerte, el material es más resistente que un vidrio normal y no se divide en trozos que cortarían mortalmente a los ocupantes del vehículo. Es por eso que el agente de la ley pudo jalar del gatillo sin ser lacerado por su propia patrulla. La segunda ronda de disparos fue a través de la ventana, cuando los uniformados se encontraban en una posición mucho más favorable para atacar a los criminales. En esta oportunidad, los impactos son realmente efectivos y dan, no solo con los ocupantes, sino también con el motor y las ruedas. La camioneta negra reduce la velocidad para estacionarse en la vereda. Las puertas se abren y los policías ordenan que los criminales desciendan con las manos arriba. Antes de bajar de la patrulla, el protagonista de este video recarga su pistola 9 milímetros. Es importante estar preparado para cualquier tipo de sobresalto. En el momento en que los criminales intentaron continuar su fallida escapada, el agente William Umana vació el cargador completo sobre la puerta del conductor, poniendo un final sangriento a la situación. Como podrás imaginarte, luego de semejante balacera, el hecho culminó con un sospechoso muerto y otro herido. Este último fue hospitalizado y luego, al recuperarse, se le presentaron cargos por homicidio, que se le sumaron a otros delitos que tenía pendientes en su historial. En esta oportunidad, la apuesta de los criminales fue demasiado alta y las cartas no les sonrieron. Para el siguiente caso debemos atravesar los más de 2.400 kilómetros que separan Las Vegas de Houston, la ciudad más poblada de Texas. De ciudades a desiertos, de casinos a ranchos, la criminalidad sigue siendo un problema para los oficiales. Es el 11 de noviembre de 2021, la hora 11:24, el límite entre la mañana y el mediodía. Fue en ese preciso momento en que los oficiales del precinto 4 del condado Harris, ubicado en Houston, intentaron detener a Elliot Lewis. No se trataba de un operativo más. Se sospechaba que Lewis era el responsable de un ataque armado a otro policía del mismo precinto que había ocurrido pocos días antes. Es por eso que su captura era una absoluta prioridad, tanto para el sheriff como para sus agentes. El criminal no estaba dispuesto a entregarse, por lo que dio inicio a una violenta persecución. Lo que verás a continuación es material filmado desde uno de los helicópteros de la policía texana. Congelemos ese momento, el instante preciso en que Elliot Lewis sale del automóvil armado con un subfusil, listo para entablar hostilidades con sus perseguidores. Este hombre definitivamente no quería ir a prisión. Al verse arrinconado, tomó la peor decisión de su vida. Al verlo armado, los uniformados no dudaron en disparar, poniendo un fin inmediato a la amenaza. El helicóptero nos proporciona una vista privilegiada que nos permite ver la disposición de los vehículos policiales y las maniobras del criminal para eludir el cerco. Pero para conocer esta historia en detalle, es necesario recurrir a la cámara corporal del agente González. Te aseguramos que vale la pena ver la acción de cerca. Ahora estamos a bordo de una patrulla. En el asiento de acompañante porta un rifle tipo AR-15 completamente equipado para la acción. En los rieles Picatinny se instalaron miras, por lo que podemos distinguir la culata retráctil que permite modificar el largo de la plataforma a gusto del usuario. Es un armamento sencillo pero eficaz. No por nada es el preferido de casi todos los operadores estadounidenses. González descendió del vehículo y de inmediato adoptó una posición ofensiva para abrir fuego contra el sospechoso armado. Son 10 segundos de violencia que parecen durar mucho más. Una vez que la breve pero letal erupción de balas culmina,
El agente da la orden de cese al fuego. No hacen falta más cartuchos. La amenaza fue eliminada. En el suelo, Elliot Lewis se encontraba herido de gravedad. El siguiente paso fue proporcionarle atención médica inmediata para intentar salvar su vida. Después de todo, la misión de la policía no es eliminar criminales, sino hacer todo lo posible para que sean llevados ante la justicia para ser juzgados por sus fechorías. Sin embargo, en este caso, por desgracia, no quedó más remedio que emplear la violencia. Lewis fue trasladado al hospital más cercano, pero falleció antes de arribar. Lo curioso es que una vez culminado el operativo, se descubrió que el hombre no solo había atacado con armas de fuego a un agente del precinto 4, sino que también había enviado amenazas a otros miembros de ese destacamento. No se sabe con precisión cuáles fueron los motivos que llevaron al sujeto a tener semejante encono con los policías locales. El último registro que se tiene de sus actividades es este material grabado con las bodycams. Antes de pasar a nuestro siguiente caso, nos gustaría reparar en un detalle importante sobre lo ocurrido en Houston. El oficial que protagonizó la balacera estaba armado con una de las plataformas más populares y exitosas del planeta, el rifle AR-15. Si sigues este canal, seguro has escuchado ese nombre en varias ocasiones, ya que hay motivos muy puntuales por los cuales este diseño es el más elegido tanto por policías como por criminales. La historia del AR-15 se remonta a los años 60, cuando Eugene Stoner diseñó un armamento que combinaba la cadencia de fuego y el poder necesario para operaciones militares. Al mismo tiempo, su creación tenía un tamaño reducido y disparaba cartuchos calibre 5.56 milímetros. Este fue un cambio radical, ya que se trataba de munición más pequeña, aunque también más veloz. Esto brindaba dos ventajas: mayor capacidad de carga en un solo cargador y una letalidad aumentada con cada disparo gracias al efecto de cavitación, el cual aumenta exponencialmente la mortalidad de una herida de acuerdo a la velocidad del proyectil. La primera versión de uso oficial fue el M16, la variante semiautomática que utilizó el ejército de los Estados Unidos por décadas. La policía no siempre estuvo capacitada para emplear este tipo de armamento. Hasta hace pocos años, cada vez que se requería el uso de plataformas de mayor cadencia de fuego o de grado militar, los agentes de la ley recurrían al SWAT. Estas siglas básicamente refieren a las unidades especiales de cada destacamento policial. Son agentes con un entrenamiento especial y el mejor equipo táctico disponible, los cuales están listos para enfrentar situaciones con rehenes, tiroteos con armas de gran calibre y otras amenazas importantes. Con el aumento de los tiradores y ataques espontáneos en todo el país, los policías de a pie fueron equipados también con rifles AR-15 y otras armas largas como escopetas. Muchos oficiales recibieron el cambio con los brazos abiertos. Algunos incluso compraron sus propias plataformas para emplearlas en prácticas deportivas o recreativas, al mismo tiempo que se preparaban en caso de tener que abrir fuego en una situación de vida o muerte. Por supuesto, elevar la capacidad mortal de un cuerpo policial, ya fuertemente cuestionado por denuncias de brutalidad y exceso de uso de la fuerza, resultó en polémica. Lo cierto es que incluso con la creación de Eugene Stoner en su arsenal cotidiano, muchos hombres de la ley afirman que se sienten totalmente superados en cuanto a armamento en comparación a gángsters, criminales y narcotraficantes. Ahora que conocemos un poco más de la historia de estas plataformas, es momento de viajar nuevamente para el último caso de este video. En esta oportunidad, la travesía será un tanto más extensa, ya que nos dirigiremos a Costa Rica, puntualmente a Escazú, en San José. Las imágenes fueron captadas en agosto de 2021, cuando este agente de policía motorizada recibió la alerta de que criminales estaban en huida a bordo de un automóvil blanco.
Se trataba de una banda dedicada a cometer robos a vehículos dejados en la vía pública o en estacionamientos, así como también dentro de viviendas. Era momento de ponerle fin a la banda delictiva, por lo que el agente motorizado no tuvo reparos a la hora de acelerar por la autopista de Escazú. De repente, en un giro dramático de los hechos, el vehículo criminal pasa junto a la motocicleta policial, obligándolo a dar una vuelta brusca para redireccionar la persecución. Una vez en el camino adecuado, el oficial sobre dos ruedas dio un seguimiento desde cerca al automóvil blanco. Los criminales estuvieron a punto de colisionar con un civil que venía en la mano contraria, pero lograron evitar el desastre por poco. La situación no parecía tener un desenlace inmediato, al menos no sin el uso de armas de fuego. Fue en ese momento que el oficial optó por tomar medidas mucho más drásticas, propias del héroe de una película de acción. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Salvo, salvo! ¡Salvo! ¡Salvo! Una vez que el vehículo se detiene, arriba de inmediato más personal policial para detener a los criminales. En el interior del automóvil se encontraron objetos robados, armas blancas y evidencia incriminatoria respecto a las denuncias realizadas. En las imágenes también se puede ver cómo las ventanas estaban cubiertas con un plástico negro, lo que impedía ver lo que había dentro. No solo eso, las placas no se correspondían con el modelo y luego se verificó que eran robadas. Por último, sobre la tercera placa había una calcomanía para evitar la identificación. Una vez que se encontraban en el suelo y con las esposas en las muñecas, el policía motorizado supo que la peligrosa aventura había llegado a su fin. Afortunadamente, ni los malvivientes ni los transeúntes resultaron heridos luego de esta espectacular persecución. Al poco tiempo, los detenidos fueron procesados por numerosos crímenes de hurto en diversas categorías. A diferencia de los casos previos, este operativo pudo concretarse sin derramamiento de sangre. Como te indicamos al inicio de este video, las calles son uno de los peores contextos posibles para entablar un enfrentamiento armado. Incluso contando con mayor poder de fuego y armamentos equiparables al de la infantería, los agentes de policía se enfrentan a un dilema fundamental. Ellos patrullan para evitar el crimen y la pérdida de vidas inocentes, pero frecuentemente tienen que recurrir a la violencia extrema para lograrlo. Hay ocasiones en que la lucha contra la criminalidad da como resultado contextos potencialmente letales para los transeúntes. Es en esos momentos en que cada agente debe obrar con cautela y siguiendo las indicaciones de sus superiores. He's got a gun to someone's head. What? Look, look. Shut the fuck up. Or a knife. Oh, fuck. Lo que estás viendo en pantalla no es una película de acción. En todo caso, se asemeja más bien a una historia de terror. Estas imágenes fueron grabadas por los vecinos de un cuerpo de departamentos que presenciaron desde primera fila un ataque armado que podría haber culminado en tragedia. Después de todo, ¿qué evitaba realmente que el agresor jalase del gatillo pintando las ventanas de rojo con la sangre de su rehén? Hay situaciones críticas como esta, en la que las fuerzas policiales no son suficientes para contener la urgencia y la violencia que demuestran los criminales. Es por eso que desde hace varias décadas, en Estados Unidos existe un cuerpo especial cuyo nombre de seguro te resulta familiar: SWAT. Esas misteriosas siluetas vestidas de negro que en las películas entran por las ventanas blandiendo rifles de grado militar para capturar a los chicos malos. Como la vida supera a cualquier ficción, en esta nueva entrega de Militarmente queremos presentarte 4 increíbles casos donde esta fuerza especial resultó crucial para poder evitar masacres y atentados.
Así que colócate tu chaleco antibalas y prepárate para conocer el mundo de los operadores de SWAT en primera persona. Todos conocemos la sigla SWAT, pero su significado y objetivos no son tan claros. Empecemos con lo primordial. Special Weapons and Tactics es el nombre de esta legendaria unidad policial que se encarga de afrontar las peores amenazas dentro del territorio estadounidense. La creación de esta fuerza se remonta a 1970, cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles se percató que hacían falta elementos especiales para las situaciones límite. Ya no se trataba solamente de actuar frente a delincuentes violentos y muy peligrosos, como la lucha que tuvo lugar en los años 30 contra los gángsters de las mafias o contra bandas y criminales aislados. Se hizo preciso poder superar los desafíos que la proliferación de armas de fuego entre civiles, así como el desarrollo del crimen organizado en las grandes ciudades, comenzaban a plantear. Sus miembros están entrenados para llevar a cabo operaciones de alto riesgo que quedan por fuera de las capacidades de los oficiales regulares, como el rescate de rehenes, la lucha contra el terrorismo y operaciones contra delincuentes con armamento de guerra. Para ello, los equipos SWAT están equipados con armas de fuego especializadas que incluyen ametralladoras, fusiles de asalto, material antidisturbios, granadas de aturdimiento y rifles de francotirador. Así se ve por dentro el viaje de estas unidades hacia su misión. Caras sonrientes, cuerpos totalmente equipados y hombres seguros de que cuentan con las herramientas tácticas para poder solucionar cualquier problema que se les ponga por delante. Retomemos esa crisis con la que comenzábamos este video, pero con un poco más de contexto. El 8 de octubre de 2021, las calles de Los Ángeles fueron escenario de un tendal de violencia ocasionado por Rudy Anderson, un hombre de 45 años que aquella jornada fue autor de varios crímenes. Luego de robar un automóvil y tirotear a una familia, Anderson culminó su día en el cuerpo de departamentos ubicado en el cruce de la Sexta y Main Street, con un adolescente de 14 años como rehén. Desde las ventanas, los vecinos lograron grabar este material mientras llamaban a la policía con la esperanza de evitar la tragedia. Se puede ver a Anderson empujando y tirando contra la pared a sus víctimas, hasta que un estruendo paraliza a todo el vecindario. Luego del primer disparo, pueden verse linternas que rompen con la oscuridad de la habitación. Más estruendos dejan en claro que se trata de un enfrentamiento entre el agresor y las autoridades. Al cabo de algunos segundos, la gente comprende que se trata de una unidad policial, más precisamente de SWAT, y que la jornada sangrienta de Rudy Anderson llegó a su fatídico final. Como te indicamos previamente, al explicar el rol particular de estos oficiales, el equipo de Special Weapons and Tactics es el único capacitado para poder pacificar una crisis de rehenes como la que acabamos de ver, con el menor número de víctimas inocentes posible. Por supuesto, eso no implica que el saldo siempre quede positivo. Es frecuente que los operativos terminen no solo con los agresores muertos, sino también con algunos civiles. Pero recuerda que estamos hablando de contextos límite donde se juega la vida y la muerte en pocos segundos. Afortunadamente, el avance de la tecnología nos permite ingresar en estas misiones a través de las cámaras corporales de los operadores. Esto es lo que vio el equipo SWAT esa noche de octubre de 2022. La incursión de nuestro protagonista no comenzó con el pie derecho. De hecho, se tropezó apenas ingresó al departamento. Por suerte pudo recuperar el equilibrio de inmediato. También podemos apreciar qué tipo de armamento utilizaba el operador. Una plataforma tipo AR-15, probablemente la variante M4A1, la carabina que desde hace casi 30 años es el pilar de la infantería estadounidense. Básicamente, se trata de una versión corta del armamento creado por Eugene Stoner en los años 60. Al cual también se le agregaron cualidades tácticas como una culata colapsable y completamente ajustable.
nuevos rieles Picatinny y otros dispositivos ópticos. Si bien los modelos AR-15 están disponibles incluso para civiles, lo cierto es que los oficiales de SWAT tienen acceso a todo tipo de aditamentos que transforman ese rifle de grado militar en una herramienta de precisión extrema. Además del ya clásico M4A1, también es sabido que la unidad emplea los CQBR, siglas de Close Quarter Battle Rifle, lo que podemos traducir como rifle para combate cercano. Una carabina superior que reemplazó en gran medida al M4 en la Marina de Estados Unidos. El principal cambio está en el cañón, el cual fue reducido a 262 milímetros de longitud, lo que se traduce en un arma más compacta y que puede atravesar espacios estrechos sin ningún tipo de problema. Ahora, retomemos lo acontecido en Los Ángeles. La situación dentro del departamento fue pacificada en pocos segundos. El agresor Rudy Anderson fue eliminado en el acto, y afortunadamente sus rehenes fueron liberados sin heridas físicas, aunque con un trauma duradero luego de una situación de extrema presión. Para nuestro siguiente caso, tenemos que viajar de Los Ángeles a Seattle, una de las principales ciudades del estado de Washington. Incluso en la capital del país, la violencia extrema requiere de la participación de unidades especiales. El 18 de julio de 2023, la policía de Seattle recibió una llamada de emergencia que reportaba a un hombre armado que se acuartelaba en una casa con 2 rehenes. La denuncia hablaba de gritos y disparos al 2200 de la 15ª Avenida. Hacia esa dirección se dirigieron los oficiales y una unidad especial de SWAT, lista para entrar en acción en caso de que la tensión escalase aún más. Nuevamente, las cámaras corporales fueron fundamentales para tener una visión privilegiada de lo ocurrido. Incluso los operadores mejor entrenados y equipados del mundo necesitan de un vehículo a la altura de los desafíos que enfrentan. Es por eso que los equipos SWAT se movilizan en vehículos blindados y usan armaduras corporales pesadas, escudos antibala y todo tipo de dispositivos de visión nocturna. Desde la bodycam de este agente podemos ver en detalle cómo se ve por dentro estas bestias sobre ruedas. Casi como si fuéramos nosotros los que nos preparamos para ir a la zona de conflicto. Pasemos al interior del edificio. En esta oportunidad podemos ver un auténtico clásico de los operativos de SWAT, el uso de tubos metálicos para destruir las puertas cerradas. Mientras uno de los oficiales golpea, otros 2 apuntan con sus rifles de asalto para mantener la situación completamente bajo control. Antes que nos lo preguntes, no hay información sobre por qué el sujeto está desnudo. Por suerte, a diferencia de la situación vivida en Los Ángeles, el criminal de Seattle no ofreció la misma resistencia y tuvo un final mucho menos fatídico. Ante la visión del equipo de SWAT, el hombre desvestido optó por rendirse y arrojarse al suelo, obedeciendo las indicaciones del grupo de élite. Desde la cámara corporal de otro operador, podemos ver el momento en que reducen al agresor y le colocan las esposas. Afortunadamente, las víctimas de este secuestro fueron liberadas sin lesiones de gravedad. En cuanto al victimario, enfrenta un proceso judicial que seguramente culminará con una larga estadía tras las rejas. Ahora sí, es momento de subirnos a un helicóptero, pues la siguiente intervención policial comienza en los cielos de Houston, Texas. Alright, 102, is this the Goodwill parking lot? You got units trying to box them in. Alright, 102, we boxed them in, boxed them in. Watch your crossfire, he's opened the door, he's shooting, he's got a gun. Desde las alturas, las cosas se ven con claridad. Lo que acabamos de ver es la culminación de una persecución violenta en la cual tuvieron que interceder elementos de SWAT para poder eliminar a la amenaza con resultados mortales para el agresor. Todo comenzó la mañana del 11 de noviembre de 2021. Cuando un grupo de agentes de tránsito intentó detener a Elliot Lewis, un hombre de 42 años con un frondoso prontuario de agresiones, ataques y asaltos. El sujeto se negó y aceleró a toda velocidad, realizando algunos disparos a medida que avanzaba por la autopista. Esto encendió las alarmas de la unidad especial. El sospechoso estaba armado con un rifle de asalto y podría implicar un peligro mortal para los agentes de policía equipados tan solo con pistolas 9 milímetros. Los camiones de la persecución llevaron al criminal y a sus perseguidores hasta el estacionamiento, donde Lewis decidió descender armado para enfrentarse de forma directa con las autoridades.
Ese fue el error que selló su destino. Para tener una perspectiva completa de la situación, ahora pasaremos a la cámara corporal del oficial González, quien armado con una plataforma tipo AR-15, fue uno de los que se enfrentó de forma directa con Elliot Lewis. Su chaleco registra prácticamente a la perfección los últimos instantes de vida del prófugo. La ráfaga dura apenas 8 segundos, pero son suficientes para poner final a la situación de peligro. No te mostraremos las imágenes, ya que son desagradables, pero desde el helicóptero pudieron confirmar de inmediato el fallecimiento del agresor. Lo que sí estamos en condiciones de revelarte es esta nueva perspectiva desde la cámara del oficial González, en la cual podemos ver todo el equipo táctico que porta su compañero. Desde el casco al chaleco, no sería extraño confundir a este operador con un soldado regular de los Estados Unidos. Ahora bien, si pasamos a la bodycam del oficial Dexter, apreciamos desde un lugar privilegiado el accionar de ambos agentes al iniciar la agresión. La mano izquierda del oficial está firme en el guardamanos, la derecha lista para jalar el gatillo. Tan sencillo y complejo como eso. Los cartuchos vuelan desde el armazón del armamento. El intercambio dura apenas unos segundos, pero el tiempo no corre con normalidad durante un tiroteo. El material registrado en el operativo anterior comenzó de día y en los cielos. Pero como siempre, dejamos algo especial para el final. En esta oportunidad, la noche de Tucson, en el estado de Arizona, sirve de contexto para las violentas escenas que veremos en instantes. Nuevamente, parece como si nosotros estuviéramos en control de un juego de acción, casi como si pudiéramos manejar el vehículo a nuestra voluntad. Te podemos asegurar que lo que viven a diario estos oficiales no tiene nada de divertido. El fuego y la sangre son reales y no importa qué tanto te prepares. Terminar con una vida siempre será duro. Luego de algunos segundos recorriendo la carretera, los hombres de SWAT llegaron hasta el punto de ebullición. En medio de la ruta, un auto destruido marcaba el lugar como la X en un mapa del tesoro. No se trataba de un simple accidente. En la noche del 3 de marzo de 2023, los oficiales de Tucson recibieron la alerta de que allí se encontraba Aaron Martinka, un joven de 28 años con un gran historial de violencia armada y robos en la zona. Para asegurar su aprehensión y poner fin a su carrera criminal, el departamento de policía colaboró con los hombres de SWAT en la aprehensión de Martinka. El auto que quedó destruido pertenecía al sospechoso, quien intentó escapar de un grupo de agentes para luego terminar estrellándose, causando una múltiple colisión de vehículos. Allí aguardaba una nueva erupción de violencia que por poco no acabó con la vida de uno de los agentes de la ley. Los gritos del oficial son bastante elocuentes. A medida que la unidad SWAT se aproximaba a Martinka, el criminal abrió fuego para evitar ser capturado. De inmediato, los agentes regresaron las agresiones y al cabo de pocos segundos la situación estaba culminada. Desde la cámara de otro de los servidores públicos presentes, podemos ver con mejor detalle que los agentes portaban armas tipo AR-15 y que los disparos fueron certeros directo hacia el asiento del conductor del auto estrellado. Martinka fue trasladado de emergencia al hospital más cercano, pero era demasiado tarde para revertir el efecto de los impactos de fusil en el cuerpo del sujeto. Una vez en el nosocomio, el joven de 28 años fue declarado como fallecido. Para sorpresa de los operadores SWAT, él no era la única persona presente en la escena. Dentro del auto destruido se encontraba una mujer, también con varios cargos de asalto y pedido de captura, aunque sin heridas de gravedad. Por lo que una vez recuperada del shock, tuvo que enfrentar todo el peso de la justicia de Tucson. Si algo podemos aprender de los videos analizados en esta entrega, es que cada unidad policial tiene un fin específico, y SWAT resulta una herramienta fundamental para ponerle fin a las crisis más peligrosas. Desde secuestradores a terroristas, ya sean ataques en departamentos residenciales o tiroteos desde automóviles destruidos, los hombres de esta unidad deben estar listos para todo tipo de sorpresas. Es por eso que no solo reciben el mejor entrenamiento, sino que cuentan con el mejor arsenal, equiparable al de un soldado de infantería. Estos han sido apenas 4 casos de los miles que ha enfrentado SWAT a más de 50 años de su creación. Te aseguramos que si alguna vez te encuentras en una situación crítica, quieres la ayuda de un equipo como este. Así llegamos al final de este video.
Si quieres que sigamos revisitando las cámaras corporales más impactantes de las fuerzas policiales estadounidenses, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos nuevamente.